Muy buenos días y muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia en esta comparecencia en la cual queremos analizar algunos asuntos de máxima actualidad dentro de la política española. Una situación que vive nuestro país de máxima gravedad institucional y democrática, sobre todo después de que fuera el viernes el Tribunal Supremo quien emitiera un auto en el que remitía a la Audiencia Nacional la investigación sobre los pagos en metálico del Partido Socialista a Ábalos, a Cerdán, a Koldo, y en el que el propio Pedro Sánchez también reconocía haber recibido este tipo de pagos en metálico. Y es grave, les decía, porque ya no solo hablamos de una cuestión política. De lo que estamos hablando es de que el propio magistrado del Tribunal Supremo es el que alerta sobre los indicios de conductas y actividades irregulares y potencialmente delictivas que deben de ser investigadas. En menos de 24 horas, los que transcurrieron entre la Comisión de Investigación en el Senado y el auto del Tribunal Supremo, pasamos de los 40 no me constan, no sé, no recuerdo, a las 16 evidencias que establece el Tribunal Supremo. Evidencias en relación a la financiación irregular y al presunto blanqueo desde las cuentas del Partido Socialista. En definitiva, a Pedro Sánchez no le consta, no recuerda o no sabe, pero al Tribunal Supremo las cuentas del Partido Socialista no le cuadran. Subrayaré algunos de los puntos, además, a los cuales ha hecho referencia el propio Tribunal Supremo. Se habla de irregularidades sobre esos pagos en efectivo y sin ningún tipo de control. Se habla de la credibilidad que hay que dar a una empresaria que se autoinculpó y que además afirmó haber entregado miles de euros al Partido Socialista en metálico y en bolsas de basura. Es el juez el que no ve normal, para nada normal, que el Partido Socialista saque cientos de miles de euros de sus cuentas bancarias para llevarlos a Ferraz por un transporte de seguridad y repartirlos en sobres a sus cargos públicos. Es el juez quien señala la posibilidad de que se esté llevando a cabo, ante la relajación de controles en relación al efectivo de un partido político, el blanqueamiento de dinero procedente de fuentes no conocidas. Es decir, para el juez, para el magistrado del Tribunal Supremo, hay una sospecha formal de que podría haber financiación ilegal en el Partido Socialista, financiación ilegal en Ferraz. El Supremo está percibiendo financiación irregular, está señalando la posibilidad de blanqueo desde las cuentas del Partido Socialista, del mismo modo que ya lo llevaba advirtiendo desde hace tiempo la UCO, y del mismo modo que el Partido Popular ya en octubre del año 2024 presentó una querella ante la Audiencia Nacional por presunta financiación del Partido Socialista. En definitiva, el Partido Socialista está todavía hoy un paso más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. Y para todo esto debemos de ser claros. El Partido Socialista y su secretario general, Pedro Sánchez, deberían de haber dado ya explicaciones. No cabe esconderse ante la sociedad española en el no me consta, no me acuerdo o no sé para defenderse, sino que es el momento de que den explicaciones. Todo hasta el momento han sido excusas, pero desde este auto, evidentemente, ya hablamos de evidencias. Y lo que también queda acreditado es que la justicia española funciona, porque muy a pesar de todos los intentos de control por parte de Pedro Sánchez, la justicia española está haciendo su trabajo. No son periodistas difamando, no son políticos con bulos, hablamos de la justicia ejerciendo su labor. Pero también nos dirigimos a los socios de gobierno de Pedro Sánchez, esos que siempre marcaron como línea roja la financiación irregular, esos que siempre dijeron que las cosas cambiarían si de lo que estábamos hablando era de conductas delictivas por parte del Partido Socialista. ¿Qué más necesitan? ¿Qué más necesitan para decir algo? Porque desde el viernes solo hay silencio por parte de los socios de gobierno y de investidura. Les pedimos explicaciones también a ellos,
porque de las conductas del Partido Socialista, su voto y su apoyo los convierte en cómplices de irregularidades en la financiación del Partido Socialista. Pero la degradación de la política española no se queda en este asunto, va más allá, porque es generalizada, porque cuando hablamos del sanchismo hablamos de degeneración institucional, de corrupción no solo económica, sino también de corrupción política, de la utilización de todas las instituciones del Estado al servicio del poder. Y esta semana, la que va a comenzar, también está marcada nuevamente por la actualidad judicial en torno a la corrupción. En este caso, en torno a la corrupción institucional, en torno al control de los instrumentos del Estado al servicio del poder. Y hablamos del fiscal general del Estado. Mañana veremos cómo empieza un juicio oral en el Tribunal Supremo. Ese juicio que va a llevar al fiscal general del Estado al banquillo de los acusados. Un juicio que sitúa a las instituciones democráticas ante un abismo como consecuencia directa del sanchismo. La exigencia de Sánchez a García Ortiz de que se mantenga como fiscal general del Estado, el empecinamiento de García Ortiz de mantenerse como fiscal general del Gobierno, mantenerse fiel y al servicio de Sánchez, arrastran mañana al Ministerio Fiscal al banquillo de los acusados. La institución que está llamada a perseguir el delito, el Ministerio Fiscal, de la mano de su fiscal general del Estado, mañana se sentará en el banquillo de los acusados. Es decir, de perseguir el delito a haberlo presuntamente cometido. Arrastrar la toga del Ministerio Fiscal al banquillo de los acusados es un absoluto abismo en la degeneración y la degradación de nuestra justicia, que no tiene precedentes. Y es una imagen de degeneración democrática e institucional que refleja lo que significa el sanchismo. El fiscal general del Estado está todavía a tiempo de evitarlo. ¿Cómo? Dimitiendo, aunque sea en el último minuto. Porque no hay que olvidar que el fiscal general del Estado va a ser juzgado por haber cometido presuntamente delitos, vulnerando los derechos fundamentales de un ciudadano y haberlo hecho presuntamente en el ejercicio de su cargo. Y con un objetivo: la persecución de un adversario político por parte del presidente del Gobierno. Los hechos son de máxima gravedad y todavía está a tiempo de evitar la degradación con ello de todo el Ministerio Fiscal, en el que confiamos los españoles y que él tiene la obligación de preservar. Dimitiendo, no arrastraría al banquillo a la Fiscalía General del Estado, sumiéndola en una profunda crisis de credibilidad ante la sociedad española a la que debe servir. Dimitiendo, podría defenderse como tiene derecho un ciudadano ejerciendo su presunción de inocencia, pero evidentemente no afectaría a la imagen y a la credibilidad de todo el Ministerio Fiscal por la acción de su fiscal general del Estado. Tiene que elegir entre Pedro Sánchez y el Ministerio Fiscal y se elige dimitiendo. Tiene que elegir entre Pedro Sánchez y la imparcialidad del Ministerio Fiscal al servicio de los españoles. Y solo dimitiendo puede elegir la imparcialidad del Ministerio Fiscal al servicio de todos los españoles. No es una petición del Partido Popular, es una petición que le están haciendo también desde la carrera fiscal. Le pedimos que lo piense, todavía tiene tiempo de dimitir antes de que se inicie el juicio oral. Posiblemente no lo hará, al 99% no lo hará, convirtiéndose en el escudo de Pedro Sánchez, en su fiel escudero, ante todos los casos de corrupción que le acorralan a Pedro Sánchez, la corrupción de su familia, la corrupción de su gobierno y la corrupción de su partido. Pero que no lo olvide, sirviendo a Pedro Sánchez, que le exige continuar y mantenerse como fiscal general del Gobierno que no del Estado, no se salvará él,
no garantizará ni tan siquiera la credibilidad del Ministerio Fiscal durante todo este proceso. Y además que no olvide que Pedro Sánchez también lo dejará tirado. Ante tanta degeneración, lo que se necesita es regeneración, regeneración democrática e institucional. Esa regeneración democrática e institucional que lidera Alberto Núñez Feijóo y que plasmaremos y presentaremos próximamente en el Plan de Regeneración Democrática. En el mismo se contempla una profunda reforma del Ministerio Fiscal y de la Fiscalía General del Estado, para dotarla de independencia y de imparcialidad, para dotarla de instrumentos que le devuelvan la credibilidad y la confianza de la sociedad española en una institución que ha sido degradada por parte de Pedro Sánchez. La empezó degradando nombrando una ministra que pasó del Consejo de Ministros a la Fiscalía General del Estado. La siguió degradando nombrando a García Ortiz como fiscal general del Estado y la sigue degradando cuando le obliga a mantenerse como fiscal general para mantenerlo a su servicio y protegerse desde la Fiscalía General de todos los procedimientos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez, los de su familia, los de su gobierno y los de su partido. Como les decía, a través de la regeneración que lidera Alberto Núñez Feijóo, devolveremos la confianza a los españoles en el Ministerio Fiscal, dotándola de independencia e imparcialidad. Independencia e imparcialidad que irá desde la elección del fiscal general del Estado hasta las propias causas de cese automático del mismo, en supuestos como el que estamos viviendo. Estas son las reformas que le presentaremos próximamente a los españoles. Pero, como les decía, las últimas horas, las que van con el auto del Tribunal Supremo y las que vamos a vivir los próximos días con el inicio del juicio oral contra el fiscal general del Estado, lo que evidencian sin lugar a dudas es la etapa de degeneración institucional, de corrupción política y económica a la que ha sumido Pedro Sánchez a nuestro país. Y no hay salida a esto. No puede permanecer en el poder. Su tiempo se acaba. Está en una cuenta atrás. Y nadie le va a poder librar a Pedro Sánchez de la acción de la justicia. Solo tiene un camino. Y el camino es elecciones. El camino de que seamos los españoles los que opinemos y a los que nos den la palabra para decidir el futuro de España, un futuro de regeneración y un futuro, evidentemente, de limpieza en la política española.